Buenas noches y bienvenidos a una edición más de la entrevista El Urbano. En esta oportunidad vamos a platicar con el jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas de la Asamblea Legislativa, el diputado Cristian Guevara. Diputado, qué gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal, Al Francisco? fin, al fin, coincidimos. Sí, no, un gusto tenerlo, estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y qué bueno que hayan estos espacios alternativos de comunicación. Nosotros creemos mucho en la libertad de prensa, creemos mucho en la democracia y todo esto viene a fortalecer, pues, el ambiente democrático que se vive aquí en el país. Así es, bueno, diputado, si bien es cierto, usted es parte ya de esta nueva Asamblea Legislativa desde el 2021 que se dio este giro, ¿no?, de timón en varios aspectos, ¿no? En el aspecto institucional, en el aspecto también de la forma de hacer leyes en nuestro país. Hablar un poco, ¿no? Obviamente es sabido por los salvadoreños todo este cambio y cambio contundente que se dio en la parte sobre todo en la Asamblea Legislativa, que la gente creo que ya estaba cansada, ¿no?, de la forma de cómo miraban a los diputados antes, ¿no?, de que ahora se estableciera esta nueva Asamblea. Mira, yo creo que, y lo digo con toda la humildad del caso, ¿verdad? Sin prepotencia, pero creo que nosotros hemos logrado prestigiar nuevamente la Asamblea. Creo que cuando llegamos nosotros, no creo, estoy seguro que cuando llegamos nosotros a la Asamblea, era el órgano del Estado peor evaluado por los ciudadanos. Creo que rondaba un 30% de aprobación, que era bajísimo, Sí. pues. Era muy bajo, o sea, de todas las instituciones de gobierno era la peor evaluada. Eran tiempos en que la gente en la calle le gritaba, si veía a un diputado, primero si lo Dipurratas, veía, ¿se porque acuerda? sí, Los dipurratas. ajá, y le gritaba dipurratas. Ujú. Y si te fijas, eso ha cambiado. Ha costado un poco, pero se ha logrado prestigiar, ¿cómo es que se llama? La labor de la Asamblea Legislativa. Y yo tengo bien claro por qué lo hacían los salvadoreños. Es más, yo cuando era candidato en aquel momento siempre decía de que la Asamblea era el epicentro de la corrupción del Salvador. Ahí nosotros, bueno, de las cosas que a mí me asombraron un montón fue que cuando yo soy miembro de la comisión política, Ujú. cuando íbamos a escoger nuestro primer funcionario, ay, creo que era un fiscal, creo yo, nos llegó, bueno, nos llegó de una ONG, nos llegó el cuestionario que teníamos que hacerle a todos los miembros de la comisión política. Ajá. O sea, nos llegó una carta donde decía que ahí nos enviaban el cuestionario que teníamos que hacerle a Al los que íbamos a candidato. entrevistar y Ujú. cuáles eran, digamos, ¿cómo es que se llama? Las cosas que debíamos valorar para Ujú. escogerlo. ¿A cuenta de qué? Es decir, la Constitución, queramos o no queramos, porque a mí me parece que debería en la propia Constitución ser más exigente, pero es lo que dicta la ley. Pero en la Constitución ya está establecido lo que Los procesos. el Ujú. proceso y los requisitos que debe tener cada candidato, ¿verdad? Como te digo, como salvadoreño yo quisiera que tal vez fueran un poco más altos, pero Ujú. yo tengo que apegarme a lo que... Pero en ninguna parte dice, consúltele a esta ONG qué preguntas va a hacer. Entonces, a ese punto llegábamos de que te hacía... Había un manejo, ¿no? Sí, o sea, Ujú. de que alguien dictaba. Entonces, yo podía, ok, yo soy la ONG que te dice que le voy a preguntar a Francisco. Entonces, claro, le digo, puedo decir a Francisco detrás de puertas, va, mira, Francisco, te voy a preparar. Ujú. Aquí yo te voy a decir qué preguntas te van a hacer, qué es lo que le vas a contestar, porque por esto te van a evaluar. Entonces, págame 50,000 o 100,000 Ujú. dólares. Ujú. Entonces se prestaba todo ese tipo de Claro. cosas. Por eso yo digo que la Asamblea era el epicentro de la corrupción del país y creo que se ha prestigiado. Y como te digo, no es lo que piensa Cristian Guevara, sino es lo que las encuestas señalan, que estamos llegando a un 70% de aprobación. Que claro que quisiera que fuera más, que fuera una evaluación más cercana a la del Claro. presidente, pero pasar de un 30% y como A te un digo, 70. una Ujú. institución muy mal evaluada al 70%, creo que hemos avanzado mucho y creo que también buena parte ha sido el liderazgo del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, que ha cambiado todos esos modelos de corrupción que allá adentro había. Y lo otro que se manejaba eran los famosos maletines negros, ¿no? Mira, y no es leyenda urbana, Ujú. creo, bueno, hay algunos exdiputados que están en investigaciones, es decir, el caso de Rodolfo Parker, por ejemplo, que hasta el mismo Funes aseguró que le daba 30,000 dólares mensuales de sobresueldos por administrar la Asamblea Legislativa. Ujú. Porque a pesar de que en aquel momento el anterior PDC, el PDC de Parker, tenía solo 3 diputados y vos decías, era una fuerza inexistente dentro de la Claro. Asamblea, en términos reales, quien era el presidente de facto
era Rodolfo Parker. Entonces, y tenían a un presidente marioneta como Mario Ponce. O sea, que el tipo al final hacía más este vaso que Mario Ponce, tenía más presencia que Mario Ponce. Se vio este caso y como usted lo menciona, esta figura justamente allá por febrero, antes de la pandemia, ¿no? Donde incluso durante la pandemia que hubo un obstáculo, obstrucción de parte de la Asamblea a las peticiones del presidente, ¿no? Justamente por esta línea o por esta figura. Bueno, fue Rodolfo Parker. Y mira, hay que reconocer que el tipo es astuto. O sea, el tipo nunca fue un tipo tonto. Era un tipo astuto y era, digamos, Funes le pagaba a él esos $30,000 para que le sirviera de intermediario entre Arena y el FMLN. Es decir, yo no te voy a dar de intermediario a Arena porque el FMLN puede molestar. Y el FMLN entonces buscó al más inteligente que estaba afuera, en este caso Parker. Entonces, por ejemplo, en este caso, a mí de propia voz, de varios, digamos, actores de ese momento, incluyendo el presidente Castro, me decía que era en ese momento el secretario privado del presidente, que llegaban a la asamblea, lograban un acuerdo con la Arena y el FMLN, es decir, vamos a ocupar para vacunas, para el hospital así, y que después de darse la mano, a los 10 minutos salía Rodolfo Parker diciendo, cambiaba todo. Les decía, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y fue Rodolfo Parker el que le dio dinero a todos los alcaldes para que manejaran la pandemia, que muchos de esos alcaldes, bueno, ahorita están siendo procesados y van a seguir siendo procesados 66. Por el mal manejo. Y yo, como te digo, mira, Francisco, yo no justifico ningún tipo de corrupción, no se puede justificar. Pero bueno, que te robes el dinero de una carretera, mal. Pero va, una carretera. Que te robes el dinero de un muro de contención o que te robes el dinero del alumbrado público. Pero que te robes el dinero que va destinado a salvar la vida de personas, sí. Por Dios, o sea... De hecho, hubo un acuerdo en esa negociación, hubo un acuerdo de darle una buena cantidad, de destinar una buena cantidad de dinero a las alcaldías, entre comillas, para el manejo de la pandemia. Que eran, digamos, yo me acuerdo que en ese momento la oposición quiso hacer una danza de los millones. Digamos, cuando vos aprobás un préstamo, en ese caso la mayoría de ellos fueron préstamos porque nadie tenía planificada la pandemia. Es decir, nadie creo que en el mundo sabía que no venía una pandemia de ese tipo. Entonces se buscó financiamiento internacional. Entonces ellos lo que hacían era que, ponerle que eran 200 millones, o creo que la cifra exacta fue de $2,000 millones. Entonces viene $2,000 millones y por constitución pasa por 3 vueltas. Pasa por que te aprueben, que puedas ir a buscar los fondos, que te digan, está autorizado ir a buscar estos fondos, está para que aprovees el préstamo. Ya conseguir los fondos va a ser con el BID o con cualquier banco, con el Banco Mundial, con el CAF, ya conseguí los 2,000 millones. Y los otros, en la tercera vuelta, ok, ya tengo los 2,000 millones, te los voy a incorporar al presupuesto. Pero ellos decían, es que 2,000 más 2,000 más 2,000, es que el gobierno tiene miles de millones de dólares. Y no fue así. Es decir, solo fue la primera cifra, pero ellos manejaban eso o sea, en cada negociación eran 2 veces. O sea, y lo querían vender así como que el gobierno estaba recibiendo millones, pero lo que no decían es que de esos millones obligaron al gobierno a darle un buen porcentaje. Sí, si no me equivoco, creo que eran $300 millones. O 600 millones. Sí. Bueno, a las alcaldías. Yo creo que todos vimos, y no hablo porque, Cristian es de Nuevas Ideas. Yo tengo una historia familiar bien bonita, fíjate, Francisco. Yo tengo un tío cercano, hermano de mi papá, que al principio, digamos, yo lo veía, ¿verdad? Y me decía que él no estaba en contra del presidente Nayib Bukele, que él no apoyaba a Nayib Bukele, no votó por el presidente Nayib Bukele. Y en un acto de rendición de cuentas mío, lo voy viendo con una camisa celeste, mi tío. Mi tío estuvo ingresado en el hospital El Salvador. Es más, estuvo muy cerca de morir por el COVID. Muy cerca de morir por el COVID. Ya una persona mayor, pues, ya si no me equivoco, está rozando los 80 años. O sea, y lo que me dijo, yo todavía lo llegué a saludar, tío, y... Bueno, tal vez por el cariño a mí ha llegado, ¿verdad? Pero, hola, tío, ¿y qué está haciendo aquí? No, me dijo, bueno, venía a verte a vos primero, me dijo. Y lo otro me dijo, es que es mentira lo que decían estos, me dijo. Yo te puedo dar de primera mano, de que yo me salvé por ese hombre. Yo estuve en ese hospital que construyó, yo oía cómo lo criticaban que iba a construir, cómo lo pasaron criticando, pero yo estuve en ese hospital,
Vi cómo me trataron y si yo estoy vivo es porque hicieron eso, él hizo eso, me dijo. Y vi cómo nos trataron a mí y a todos los demás pacientes, me dijo. Vi las instalaciones, vi que todo de primer nivel, me dijo. Entonces, ¿yo cómo voy a estar bravo con ese hombre si me salvó la vida? Decía. Entonces, yo creo que todos vimos lo que se hizo en la pandemia. Que creo que fue, digamos, el primer boom del presidente Nayib. Aparte del boom de que él ya había ganado, con todo, pero el primer boom ya al frente es cómo él manejó la pandemia. Francisco, cuando, digamos, se llegó a este gobierno, yo creo que habían a lo mucho en el país 30 camas UCI. 30 para 6 millones de salvadoreños. Camas de cuidados intensivos. Y de las 30 creo que funcionaban 18 o 20. Es decir, este país se recibió en condiciones precarias, pero al máximo. Y hemos pasado de tener 30 camas UCI a tener 600,000 camas UCI de primer nivel. Entonces el Hospital El Salvador todavía sigue salvando vidas de gente que llega en estados críticos y que en otros países, digamos, tener unidades de cuidados intensivos era lo más normal, pero no aquí. Ahora ya podemos tener eso. Es más, ya van a haber unos anuncios en salud que te digo, no soy yo el adecuado para darlos, no ha sido mi esfuerzo, ha sido el esfuerzo del ministro, del presidente. Pero yo he ido a ver lo que están haciendo, lo que van a lanzar. Y yo te puedo decir, Francisco, que yo iba así, mira. Y yo decía, es que esto no es El Salvador. Esto no es El Salvador. O sea, no puede ser El Salvador porque todo nuevo trae, o sea, todavía no se ha hecho, ya están funcionando. Porque hay emergencia y cosas así. Entonces no vas a esperar a que hagan el anuncio para salvarle la vida a alguien, pero no se ha hecho el anuncio todavía. Pero entras a la parte donde están las computadoras, donde está todo el equipo técnico y decía, ¿qué le gana a cualquier call center? A un call center privado le gana. Veía las instalaciones y decías un hospital privado, que no es un hospital por cierto, pero vos veías las instalaciones y decías, esto le gana a cualquier hospital privado. Y vos ves, digamos, lo que van a lanzar traído de fábrica, hecho de fábrica. O sea, no una cosa que adaptaste y vamos a tener equipos que nunca antes habíamos tenido en el país. Y no es uno, sino que son varios. Son un montón. Entonces, y cuando recibimos eso, solo habían 10. Hoy vamos a pasar más o menos a 100. Impresionante. Y también, diputado, en sí el trabajo de la Asamblea, ya que están por cumplirse los 3 años, se ha visto un giro pues bastante considerable. Antes no teníamos estas comisiones donde se trataban el tema de los sobresueldos. Ya de hecho algunos diputados andan fuera del país porque han sido vinculados a esto en 2 gobiernos anteriores. Entonces, también, ¿cómo ve la población esto que usted lo mencionaba, ¿no? No se va a tolerar la corrupción de donde venga, ¿no? Mira, lo que pasa es de que, bueno, la Asamblea era el epicentro de corrupción, pero dentro de la Asamblea habían varios modelos de corrupción. Estaba el de los maletines negros, en el caso de la Asamblea, ¿verdad? Que así, digamos, se alimentaban los diputados. O, por ejemplo, el cobro por mantener comisiones casi que dormidas, ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, o el tema del agua, que nosotros tenemos pruebas de que se recibían más o menos, el presidente de la comisión recibía $5,000 mensuales porque no pasara el tema del agua. Y ahí todos los meses recibía $5,000 para que pasara ese tema. Si ya lo repartía, no sabemos, pero bueno, pasaba. Pero dentro del gobierno había mecanismos que, por cierto, esta semana salió una noticia en la prensa gráfica donde no le decían sobresueldos como le dicen todos los salvadoreños y como lo es, sino le decían complementos salariales, la prensa gráfica. Cuando creo que un periódico objetivo debería ser que nos critiquen a nosotros. Está bien, tienen todo su derecho a que hay libertad de prensa, pero que tampoco traten de encubrir el delito, porque eso es un delito. Y era una práctica enquistada, pero también derivaba de la Asamblea, porque en la Asamblea es que se aprobaban esos presupuestos. Entonces, de esos presupuestos había un mecanismo que eran las colitas, que era, vengo yo y cómo funcionaba, Francisco, y también te lo digo de viva voz porque yo soy presidente de la Comisión de Hacienda y tuve el trabajo de averiguar cómo funcionaba, citar para evitar esas malas prácticas. Entonces venía y Francisco era el ministro de, qué sé yo, Cultura. Entonces venía Francisco y me decía, mire Cristian, fíjese que yo le voy a pedir 80, aunque voy a ejecutar solo 60. ¿Pero y por qué me pide 80? No, es que esos 60, ahí me va a quedar esa colita de 20. Al final de año pasaban esas colitas de 20, todas las colitas de todos los presupuestos pasaban a CAPRES, a Casa Presidencial. Que eran parte de para la partida secreta, para alimentar. En el gobierno de Funes se hizo eso. En el gobierno de Saca, en el gobierno de Funes, en el gobierno de Sánchez Serén, en una parte, porque en un momento la Corte lo quitó, después crearon otros mecanismos. Entonces, cuando te digo que era el epicentro de la corrupción, es que porque ellos aprobaban esos presupuestos a sabiendas que no se iba a ejecutar todo ese dinero, pero para dejar colitas presupuestarias que después
nadie sabía o no había no había un acceso a manejar esas cuentas. Entonces, de ahí es que salían los maletines negros, de ahí salían los sobresueldos, de ahí venían todos esos mecanismos de corrupción que hubo. Por eso te digo que la Asamblea era el epicentro de la corrupción. Bueno, vamos a hacer el primer corte, vamos a seguir hablando del tema de seguridad y aquellos avances que nuestro país ha tenido en tema de gobernabilidad y también para que los salvadoreños puedan vivir en un ambiente diferente. Regresamos en un momento. De ellos y acerca de los beneficios que esta les va a ofrecer. Bueno, miren, esta realmente es un primer paso, pequeño pero bien importante, porque es un mensaje hacia ellos de que nosotros estamos dejando o preparando el país para cuando ellos decidan regresar. Esto les va a facilitar la vida en dos temas, ¿verdad? En la parte de su retorno. Uno es que ellos puedan traerse hasta $70,000 sin pagar impuestos, eso incluye IVA y DAI, y el tema de menaje, es decir, que son todas sus cosas que tienen en su hogar. Evidentemente si traen 10 televisores nuevos no es parte de un homenaje, pero todo lo que tengan en su hogar que no exceda de $70,000 ellos lo pueden traer y no van a pagar impuestos. Y si sobrepasar esa cifra solo van a pagar el IVA del excedente. Entonces creo que esta es una manera, digamos, de atraerlos a ellos, y van a poder atraer 2 vehículos de todo tipo excepto pesados, o sea, grúas, camiones, volquetas. Eso es lo único que queda excluido. De ahí vehículos comerciales o particulares del tipo que ellos quieran lo van a poder traer, excepto vehículos pesados. Pueden traer 2, haciendo solamente una declaración jurada ante migración del grupo familiar. Y en el otro tema, vieron que tuvimos aquí Avanza y digamos cuestionamos de por qué ellos tienen poco acceso al sistema bancario, porque han tenido problemas con el acceso al sistema bancario. Entonces van a haber multas para los bancos que les nieguen abrir la cuenta a un salvadoreño, independientemente de su estatus migratorio. Y lo otro es que se les va a pedir a los bancos que tomen en cuenta el récord crediticio de cada persona. No se le puede obligar a un banco a decir debe darse crédito a una persona, porque eso no es el objeto de la ley, pero que se le valore si tienen un buen récord o un mal crédito, porque me parece a mí imposible que una persona que tenga 30, 40 años viviendo en Estados Unidos, Canadá, Italia, Suecia, venga al país y no le den ni siquiera un celular porque le digan que no tiene récord crediticio, cuando evidentemente lo tiene. Esperamos en el mejor de los casos que sea bueno y que por lo tanto le valga para que ellos hagan sus trámites en El Salvador. Continuamos con la entrevista del Urbano. Recuerde que también estamos en vivo a través de Canal 8 y nos puede seguir ahí también en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad platicando con el diputado Cristian Guevara. Él es el jefe de fracción del Partido de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Bueno, estamos hablando, diputado, de estos avances que han habido obviamente en la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha venido esta sinergia, ¿no?, en seguir trabajando obviamente para el pueblo, algo que no se hacía antes, ¿no?, o se hacía medianamente? Bueno, yo creo que no se hacía, trabajaban para ello, para que les obligaban a hacer algunas cositas, otra cosa, pero yo creo que ahí están los resultados. Mira, yo sé que van a decir, solo de la seguridad habla, pero a mí me parece que la seguridad es la base de todo. Yo entiendo y tengo bien claro que al país le falta muchísimo, pero muchísimo, Francisco. Pero solo darte un ejemplo, ¿de qué nos serviría más que consiguiéramos los fondos para reconstruir las 5,000 escuelas gallineros que tenemos? ¿De qué nos servía reconstruir las escuelas y tenerlas bien bonitas si lo que llegaran ahí fueran mareros a reclutar niños, a buscar jainas, ¿me entendés?, a obligar a niñas a tener relaciones con ellos? Entonces, solo para darte un ejemplo, hemos avanzado tanto en el tema de seguridad porque hubo esa gobernabilidad que fue, y te lo digo como jefe de fracción, nuestro único gran compromiso con los salvadoreños. Nosotros no, mira, vamos a hacer como las campañas de antes, que era una gran cantidad de propuestas que nunca cumplían. Nuestra única promesa, yo me acuerdo de todos los candidatos, es le vamos a dar la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele que necesita, que vuelve a ser también otra gran promesa, pero partiendo digamos, de una situación totalmente diferente, que hoy podemos hablar de resultados. Claro. Y podemos hablar de lealtad. Porque yo te puedo decir, Francisco, así viéndote a los ojos, bueno, viendo a los ojos a la gente que nos está viendo, ¿no?, de cualquier lado del mundo, que yo jamás me he acercado a Casa Presidencial a decirle, presidente, ok, la bancada va a votar, pero vamos con tanto. Ni ningún compañero se me ha acercado a mí a decirme, mira, Cristian, aquí vemos 4 o 5 que vamos a votar, pero si nos soltás algo, ¿va?
o mucho menos el presidente de la Asamblea, el diputado Ernesto Castro, que se me haya acercado a mí, mira, Cristian, hagamos esto y esto, pero vamos a cobrar o vamos a pedirle esto a tal empresario, al presidente, jamás te lo puedo decir viéndolo a los ojos. Entonces yo creo que hemos dado esa gobernabilidad necesaria y no comprada. Y no comprada. No condicionada. Y no condicionada. Entonces, y ahí están los resultados. O sea, yo creo que hemos avanzado muchísimo, que nos falta otro resto, es otra cosa, claro, pero hemos avanzado muchísimo. Y yo creo y estoy seguro que a partir de los resultados de seguridad y de la consolidación digamos, de los planes de seguridad, ya viene el desarrollo económico, cultural, social de este país que tanta falta nos hace, ¿verdad? Pero yo creo que antes no podíamos partir de nada porque teníamos, o sea, pasábamos recogiendo cadáveres y enterrando muertos. Ese era, digamos, el diario vivir de los salvadoreños. Y es algo que nadie puede negar, ¿verdad? Alguien que lo niegue, creo que yo estaba platicando justamente con los invitados de la entrevista del miércoles, y decía, les hacía la pregunta, ¿ustedes les quieren hacer algo daño? O sea, ¿le quieren un futuro hacer daño al país o quieren un daño para el país? Porque dicen, no, es que no han hecho nada. Sí le digo, pero en lo personal puedo decirle que recuerdo hace un par de años atrás que estos señores con un correo electrónico que comenzaban a mandar papeles a los comerciales o a los comercios pequeños y decían que a las 6 ya no querían nadie en la calle. Y toda la gente asustada comenzaba a cerrar sus negocios y los empresarios despachaban a su... Eso ya no lo tenemos ahora. Entonces, quien se niegue a ver la realidad, creo que es tener demasiado... Ayer, Francisco, fui a comer a un restaurante, ¿va? Y me atendió un mesero. Mesero como tantos meseros que podrán haber en tantos restaurantes de acá. Y me dijo, quiero hablar con usted. Me imagino que me reconoció, ¿verdad? Ajá, le digo, ¿cómo te llamas? Tal. ¿A dónde vivís? En Apopa. ¿En qué parte de Apopa? Era una de las partes más peligrosas, ahí por la Tikal. Y le digo, me comienza a decir, en el 2015 me mataron a mi hermano. Solo porque le pidieron el DUI. Y no era de ahí. Y no era de ahí. Y me mataron a mi hermano. Mi mamá entró en depresión. Después amenazaron a mi mamá porque si llegaba a denunciar lo que le había pasado a mi hermano, y seguía a ella. No la mataron, me dijo. No la mataron a balazos, pero le dio un paro cardíaco. Justo a los 6 meses de que mataron a mi hermano. Se murió mi mamá, me dijo. De la depresión y de la amenaza. Le dio el paro. Al año de mi mamá, me dijo, me mataron a mi esposa. Porque ese día llegaron a capturar a unos y dijeron que mi esposa era la soplona y la mataron, cuando mi esposa no tenía nada que ver. Pero ellos andaban buscando venganza. Y al par de meses se acercaron y me dijeron, vamos a matar a tu hijo de 7 años. Si denuncias lo de tu esposa. Yo ya sabía, ya sabía lo que pasaba, pues. Agarré a mis hijos y me fui del país. 5 años, ya había regresado. Ya estaba otra vez aquí en El Salvador. O sea, cuando vos oís testimonios como eso... Claro, desgarradores. Desgarradores, es decir, claro, me imagino que él gana el mínimo, que tiene condiciones económicas acá, ha regresado hace poco, le toca comenzar de nuevo. Pero él me decía, es que hoy fin conozco lo que es estar tranquilo y sentir seguridad. Entonces yo creo que, digamos, claro, tenemos que crearle oportunidades a esos 2 niños que quedaron huérfanos. Tenemos que crearles oportunidades a este padre para que saque adelante a sus hijos. Pero evidentemente le iban a matar a su niño de 7 años y después el que seguía era él. O sea, ya había perdido muchísimo, pues. O sea, te digo, el tipo estaba a mares llorando ahí. Y una persona que yo tenía 2 minutos de conocerla, pues, pero me imagino que quería desahogarse. Entonces, cuando vos oís ese tipo de testimonios, que los he oído bien frecuentes, bueno, yo tengo un programa allá en mi oficina donde busco víctimas de las maras y ves casos muy duros. Evidentemente, te digo, lo principal se ha solucionado o está cerca de solucionarse, pero nos vienen muchísimos retos. Vaya, esta semana, fíjate, Francisco, en la Asamblea aprobamos una ley para fomentar el retorno de la diáspora.
Claro que queremos darle la oportunidad a los salvadoreños que se fueron huyendo por la guerra, que se fueron huyendo por la violencia, que se fueron por Arena y el FMLN, en los gobiernos de Arena, o por, digamos, el FMLN en la guerra, por el gobierno en la guerra. Que claro que queremos que regresen a su verdadero hogar, pero también estamos seguros que muchos de ellos han prosperado económicamente en otros países, son empresarios de éxito, tienen experiencia económica, y eso puede venir a El Salvador. Y aquí van a replicar esos modelos que aplicaron en otros países, en restaurantes, ferreterías, tiendas, cualquier inversión, urbanizaciones que quieran hacer. Y eso dinamiza las economías locales. Porque cuando vos sos una transnacional o sos una empresa extranjera, vos invertís en los núcleos grandes, o donde hay, digamos, ya áreas industriales desarrolladas, tipo en Ciudad Arce, en Olocuilta, ¿me entiendes? Donde ya está como la infraestructura hecha, San Salvador, Santana, San Miguel, pero jamás vas a invertir en Jocoro. Jamás vas a ir a invertir a Dulce Nombre de María, ¿me entiendes? Entonces, lo que sí hacen ellos, eso, son los de la diáspora. El que nació ahí en Tejutla. Invierte ahí invierte en Tejutla, que nadie más lo haría. Entonces, eso dinamiza las economías locales y es lo que estamos fomentando. Y vamos a seguir, y yo siempre le digo, esto ha sido un pasito lo que hicimos esta semana, pero vienen más pasos y en un momento ya vamos a tener un camino realizado con la gente de la diáspora. A veces yo veo que la oposición nos critica, es que con la de la diáspora. Sí, pero es devolverle algo a ciudadanos que mantuvieron por años este país a flote. Pero no nos hemos descuidado de aquí, si los mayores beneficiarios de la gestión de este gobierno han sido la gente que está aquí. Y hablando de eso, la de la diáspora un poco, antes había el famoso, de hecho había un nombre, ¿no?, que se le llamaba el turismo legislativo, de que incluso cobraban los viáticos y no iban al viaje. Bueno, este año va a haber una reducción, creo que de unos 2 millones de dólares o 3 millones de dólares del presupuesto de la Asamblea. Ya el presidente Castro va a dar el dato exacto cuando cierre el año, pero que va a haber una reducción, va a haber una reducción. Francisco, yo soy, bueno, en papeles, jefe de fracción, o sea, un gran poder. Cuando digo papeles es el poder, ¿va? Jefe de fracción, presidente de la Comisión de Hacienda, miembro de la Comisión Política, he sido presidente o secretario de otras comisiones, es decir, en otro anterior periodo... Recibiera un... Cuando te digo en papeles, pero yo hubiera estado, quiero este viaje, quiero lo otro, invítenme de aquí, invítenme de allá. Yo he hecho un viaje oficial, solo un viaje oficial, de los compromisos que tenemos con la Asamblea. Es más, creo que ni los viáticos salieron de la Asamblea, sino que era del organismo que nos invitaba. Y de ahí te puedo decir que yo ningún otro viaje así costeado por el Estado me lo he hecho. Todos mis viajes me los he pagado de mi bolsa. ¿Me entiendes? No he pedido que quiero este viaje para acá. Así la junta directiva, así el presidente Ernesto Castro, a los viajes que ha ido, han sido puro compromiso de, digamos, que se tienen que cumplir como parte del digamos, legislativo. Y no inventado, sino que, por ejemplo, nosotros somos parte de otros parlamentos, entonces tal vez algún cambio de gobierno, alguna reunión, esos han sido los viajes. Pero el turismo legislativo se desapareció, yo no lo conozco. Y cualquiera podría decir, pues te digo en papeles, este tiene acceso a lo que él quiera. A lo que él quiera, ¿entendés? Bueno, yo soy el jefe de fracción de la fracción más numerosa en la historia, pues. Y yo no, te digo, ese es el único viaje que yo he recibido fondos y estoy casi seguro que fueron fondos del organismo que nos invitó y no de la Asamblea. Algo también que se ha visto y que obviamente la gente lo considera bueno es estos, esos desafueros que se han hecho de algunos diputados. Que el más sonado ha sido el del diputado Arena, ¿no? Beto Romero, que él siempre se caracterizó por una actitud un poco prepotente, ¿no? De hecho, esa famosa frase de vamos a almorzar, ya es la una, se hizo muy conocida, pero también eso es un paso también importante para la gente, ¿no? Incluso diputados de la misma fracción han pasado este proceso. Que en 30 años anteriores habían habido 6 desafueros. En 30 años. Yo me imagino que todos los diputados eran angelitos, que nunca pasaba eso. Y normalmente era por vendetas políticas, no era por tema de justicia. En esta legislatura que no hemos terminado, ya van 5. Y 3 con el dolor de mi alma, pero compañeros de nosotros. Pero el mensaje que queremos dar es
Es clarísimo. Aquí en Nuevas Ideas la corrupción no se premia. Va, el caso de Beto Romero. Si vos le preguntás a cualquier arenero que conozca, digamos, sepa de que venga, te puede decir que Beto Romero comenzó siendo casi que el conserje de la casa de campaña en Cojutepec. Fue avanzando, llegó a ser, que está bien, no estoy criticando eso, no cualquier, o sea, cualquier persona tiene derecho a avanzar en la vida, pero llegó a ser jefe de fracción de Arena, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, vicepresidente de ideología del COENA, que es un cargo de los más altos que hay, debajo del director de COENA es lo más alto. ¿Y vos crees que no sabían que era corrupto? ¿Y vos crees que no sabían que había comenzado de la nada y había acumulado propiedades que no las podía justificar? Entonces ahí te queda claro que en Arena, ahí está Norman Quijano, hasta dónde llegó, hasta ser candidato de ellos para la presidencia. Margarita Escobar, hasta dónde llegó. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos ves los casos de corrupción de Arena, entendés de que ahí la corrupción se premia y se encubre. En el caso de nosotros, la corrupción se condena y se combate. Lo curioso en esta votación para el desafuero fue que incluso los mismos diputados de Arena votaron. Porque se iban a ver mal. Pero curiosamente, cuando fue el caso de Norman Quijano, no votaron. Porque, mira, hay que entender que en aquel tiempo el ecosistema era diferente, el ecosistema político, y los corruptos siempre cubren otros corruptos. Porque en algún momento ese otro corrupto también le va a pagar el favor a ellos. Entonces hoy, si ellos no votaban en contra, sí iba a quedar claro de que seguían. Pero vos en el pleno, la diputada esa de la que reparte guaro, hubieras visto el ataque que hizo. O sea, ella se ha convertido, para mí, Arena tiene una defensora de los corruptos, y es ella. ¿Me entiendes? Entonces, en el pleno, tal vez votaron porque es lo que queda registrado, pero en el momento la defensa de Arena por Beto Romero fue bien fuerte. Complicado. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa, regresamos y vamos a hablar de las elecciones ya de cara a este 2024. Quédese en la entrevista del Urbano. Miren, estamos viviendo una época que nunca se había vivido, que es de la migración inversa. Si ustedes mismos pueden aquí en el pleno buscar a gente que tiene 30, 40 años, bueno, hemos vivido una fiebre ahorita en Estados Unidos de gente sacando su DUI por primera vez. Si no me equivoco, han sido como 52,000 DUIs desde el 20 de octubre. Y gente que la gran mayoría de ellos por primera vez, salvadoreños de segunda generación que nunca han tenido, o gente que ya pensó que no iba a tener vínculos con este país porque se fue huyendo de algo. Entonces, o de la guerra, o de las pandillas, o de la falta de oportunidades. Entonces, esto viene a abonar a todo esto que estamos haciendo para que esos salvadoreños que se fueran, en algún momento puedan regresar. Diputado, buenos días. Esto refuerza el sentimiento de regresar a un país nuevo, seguro, un buen clima de inversión, y además se está cumpliendo una deuda histórica con esta parte de la población que siempre fueron vistos como remeseros. Miren, aquí la oposición les ha dicho lavatoilets, les ha dicho y los ha visto como remeseros, les ha dicho ignorantes que no pueden opinar sobre este país. Es más, yo les mando un mensaje a la diáspora. No solo van a opinar sobre este país, sino que en sus manos tienen el destino de estas elecciones. Eso ellos nunca los tomaron en cuenta, los trataron como ciudadanos de segunda categoría. Y ahora ellos pueden votar y van a elegir al gobernante que les convenga. Y estoy seguro que ellos van a decidir las elecciones. Y vuelvo a repetirlo, van a ser las elecciones democráticas más votadas en la historia. Y el presidente Nayib Bukele va a ser, si así lo permiten los salvadoreños, el presidente con la mayor cantidad de votos en una elección presidencial. Y eso se va a dar a la diáspora. Va a ser por ellos. Y han visto también cómo la oposición los sigue maltratando, les sigue negando oportunidades, no solo a la diáspora, sino también a los de aquí adentro. Entonces ellos van a poder decidir los destinos de este país. Continuamos con la entrevista en nuestra última parte. Hemos estado platicando de todo el trabajo legislativo que ha realizado la nueva Asamblea y con el jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas. Y algo que se viene, diputado Guevara, es las elecciones de cara a este 2024. Obviamente en este momento ya estamos en ya se puede pedir el voto para presidente. ¿Y qué tan sonado este tema, ¿no?, de la reelección del señor presidente Nayib Bukele y también de la inscripción, ¿no?, que algunos siguen presentando recursos de amparo?
Y creo que hasta el último día van a seguir presentando recursos de amparo, porque mira, bueno, Arena y Nuestro Tiempo han presentado recursos, propuestas ni una, pero recursos como, ya no sé cuánto van, todos los días presentan. Y el Frente sí ha presentado propuestas como la sopa de patas y todo lo demás, pero hasta ahí se han quedado. Yo creo que este es un caso que ya está, creo que suficientemente discutido, es decir, ya hay una resolución de la Corte Suprema. Francisco, bueno, ellos eran los que más pasaban diciendo que las resoluciones de la Corte se cumplían. Sí. No es cuando yo las compraba, que esas sí, las compraba, las que yo compré sí, ¿verdad? Las que no me convienen, esas no. Entonces, no, aquí nosotros se acató siempre la resolución de la Corte Suprema. Ya hay una resolución del Tribunal Suprema que debe de cumplir, está obligado a cumplir las resoluciones de la Corte Suprema, y finalmente también ya hay una aceptación de la comunidad internacional. El presidente Nayib Bukele, no en calidad de presidente, sino en calidad de candidato, ya se reunió con las embajadas de los principales países europeos, con el embajador de la Unión Europea y con el embajador de Estados Unidos, y creo que ya ha quedado claro de parte de la comunidad internacional que no hay, que son elecciones legítimas, que van a ser elecciones, primero Dios, democráticas, y bueno, hasta el embajador de Estados Unidos decía que calmadas. Así que yo creo que es un tema que ya está, digamos, evidentemente subsanado, pero para mí el tema es un tema político. Porque, ¿qué es lo que se les viene, Francisco? Se les viene la mayor victoria democrática en unas elecciones presidenciales en las historias de este país. ¿Y quién va a correr con ese muerto? El candidato de Arena, el candidato de Nuestro Tiempo y el candidato del FMLN. Ese muerto se lo van a llevar ellos. Y justamente esa era la pregunta que le iba a hacer. Las encuestas, desde que el primer año de gestión del presidente, han estado entre 88, 91 y ello. Creo que en la historia de El Salvador nunca habíamos tenido esa continuidad, ¿no?, de números bastante altos en la gestión y la imagen de un mandatario. Mira, si mal nos va, bueno, si mal le va al presidente, creo que llega a un 80%. Si mal le va. Que yo creo que cualquier candidato en la historia de este país soñara con esos números. Bueno, en la historia de este país, en cualquier elección, a mí, digamos, aquí pasan viniendo políticos de otros lados, van a decir, no, es que mire, yo tengo un 35% de apoyo, mire, yo tengo cerca del 40%. Y ya ganaron, según ellos. Y ellos vienen tipo Superman, mire, yo tengo el 28% de apoyo ciudadano. Pues digo yo, 28, 30% para el presidente fuera un fracaso. Sí. El presidente, y él tiene el 80 te digo en el peor de los casos, como tú bien lo has dicho, 80, 90, 91%. Y también he oído que es un tema, yo acabo de dar unas entrevistas afuera en el exterior y me decían, es que mire, me decía, estas elecciones van a obligar a la población, vamos a obligar a la población. Sí, hay mucho miedo, y le digo, mire, pero a ustedes ya les dijeron, porque siempre son las mismas fuentes de información, el Faro, algunos periodistas que hacen, hacían el tour de las pandillas, turismo pandilleril, ahora hacen turismo dictatorial, ¿verdad? Que andan vendiendo esa idea. Porque de eso viven. Entonces yo le digo, pero mire, ya le dijeron de que hemos abierto para que cualquier salvadoreño en el exterior vote. Y estoy hablando de 1.5 millones de personas que tienen acceso a votar. No, pues sí, pero ¿y cómo vamos a hacer, le digo yo, para obligar a alguien en Madrid a votar por el presidente Nayib Bukele? ¿O cómo vamos a obligar a la gente en Canadá a que voten por el presidente Nayib Bukele? O yo no me veo poniéndole la pistola a alguien en Estocolmo para que vote por el presidente Nayib Bukele. Entonces, ¿cómo justifican ellos, le digo, que vamos a obligar a esa población y que nosotros mismos hemos abierto los votos? Es más, Francisco, yo le pido, y siempre lo he hecho, que quien quiera enviar un observador, que lo haga. Que es más, yo estoy seguro y espero que así sea, que la Embajada Americana, la Unión Europea, la OEA, ponga gente a supervisar el voto electrónico y los sistemas, digamos, dentro del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros hemos dado, yo como presidente de la Comisión de Hacienda y como diputado hemos votado para que el Tribunal Supremo tenga todos los recursos para que se puedan desarrollar estas elecciones en la más transparencia, eficiencia, ¿me entendés? Entonces, estas elecciones, a ellos, cuando te digo que no quieren cargar ese muerto, es decir, pues yo aguanté la mayor cachimbiada en la historia, me hicieron trampa. Ellos lo que quieren decir es, me hizo trampa. No, hubo hombre, fraude. Hubo fraude. Eso es lo que quieren decir ellos, por eso están ahorita con este show, para decir que porque no quieren cargar ese muerto, saben el muerto que tienen que cargar.
Entonces, en eso, digamos, es lo que ha llegado. Pero yo creo que los salvadoreños tienen bien claro si les conviene seguir por la senda en la que vamos o quieren regresar al pasado. Claro, y eso se ve, ¿no? Yo a veces tengo la oportunidad de ir al centro histórico y antes no mirábamos gente en las calles 10, 11 de la noche, ¿no? Fíjate que yo salgo mucho a territorio y yo entiendo el ejemplo que me estás poniendo y un ejemplo, bueno, el Parque Libertad pasaba de ser un parque donde llegaban a poner cabezas decapitadas a un parque que yo no entiendo por qué. A mí me da muchísima alegría y risa porque la gente llega a bailar ahí, ¿verdad? Pero bueno que pase eso. Pero yo siempre pongo otro ejemplo, fíjate, y la gente de Soyapango, de Ilopango, de San Martín me va a dar la razón, la gente de Oriente de la República me da razón. Antes, cuando vos ibas en el Boulevard del Ejército, ya 7:30 ya no había tráfico. En el Boulevard del Ejército a las 7:30 ya no había tráfico. Veías carros, sí, pero no había trabazón. E iba fluido para, digamos, para el oriente, ¿va? Ahora que me cuente la gente de Soyapango, si a las 8:30, 9 de la noche está vacío el Boulevard del Ejército. Sí. Tráfico Tremendo. tremendo, como que es mediodía. ¿Pero por qué? Porque la gente ya no va corriendo a sus casas. La gente ya no tiene que estar antes de las 7 de la noche y encerrarse. ¿Me entendés? Hoy la gente, me quedé aquí haciendo una compra, pasé aquí, saludé a la tía, fui donde la novia, entonces me voy tranquilo. Y eso, lo que menciona, hay libre circulación, porque antes, incluso en la misma colonia o en el mismo sector, dos familias no podían ir a visitarse porque estaban en bandos diferentes. Bueno, este muchacho donde yo te contaba, es una colonia bien complicada porque en una parte estaba la Mara Máquina, el caso del mesero, estaba la Mara Máquina, estaba la Mara 18 y estaba la Mara Salvatrucha. O sea, era una triple frontera, era más complicado todavía. Entonces, eso de que vos puedas, bueno, que por cierto la libre circulación es un derecho humano. Claro. La libre circulación, entonces no podías ni ejercer ese derecho humano tan básico que era circular. Y yo creo que todos esos pequeños detalles van cambiando. Yo me acuerdo que antes yo siempre he querido ir a preguntarle a las funerarias cuánto les ha bajado el negocio, a preguntarle a las ferreterías cuánto ha bajado la venta de Razor de este país, porque nosotros, quienes vivíamos presos, éramos nosotros. Sí, claro. En mi casa yo me acuerdo cuando mis papás ahorraron para mandarle a poner Razor a toda la parte del patio. Como éramos una casa de esquina, teníamos un montón de patio. Entonces, mis papás ahorraron para mandarle a poner Razor. Y le mandamos a poner unos volados que no teníamos, hasta ahorita hay confianza, nunca tuvieron electricidad, pero tenían como los tubos y tenían los cables y tenían como las cositas de cerámica para que pareciera que tuvieran seguridad. Y ponían alto voltaje. Ajá, pues sí, poníamos todo. Entonces, pero no le alcanzaron a mis papás para tener la volada electrificada, pero parecía que más el Razor. Tal vez por eso nunca se nos entraron, pero a mi casa, yo sé lo que es ver a tus papás con una pistola apuntándole, ver a tus hermanas con una pistola, porque a mi casa se metieron una vez. Entonces uno vivía preso en su propia casa. Es más, fíjate que ayer, bueno, para mí fue un día duro, ¿verdad? Hubiera cumplido 100 años mi abuelita. Hace 2 años se fue al cielo, ¿verdad? Entonces le llegué a dejar ahí su arreglo a la tumba. Imagínate que mi abuelita ella llegó hasta con completa lucidez, tipo 95, 96 años. Yo me acuerdo que mi abuelita todas las noches me decía, Cristian, ya le puso el pasador a las puertas. Era la preocupación de ella. Ajá, Cristian, ya cerró la puerta del patio. Cristian, ya cerró bien las ventanas. Cristian, vaya a ver las ventanas de la planta de arriba. Y pasaba, aparte que ella me había dicho, se levantaba y le volvía. Mi abuelita se murió con miedo. Entonces, yo quiero que la gente no tenga miedo ni que esté presa en sus propias cárceles. Porque me parecería duro. Te digo, mi abuelita lo primero que hacía era echarle pasador. Es más, yo me acuerdo que tenía la puerta de mi casa, tenía la doble llave y tenía un pasador grande arriba y tenía un pasador grande abajo y ella pasaba fregando que le metiéramos más pasadores. Bien contradictorio, ¿no? Porque los ciudadanos vivían presos y los criminales andaban libres. Así es, así nos tocaba. Así nos tocaba. Y obviamente también esta parte de esta semana se vio también otra vez el tema del régimen de excepción, ¿no? La 20ª prórroga. La 20ª prórroga. Entonces creo que los salvadoreños, de cierta manera, han aprobado el régimen de excepción. Mira. Algunos dicen que, como el tema, ¿no? Estamos en una dictadura, no tenemos derechos. Pero en lo personal, una vez, yo siempre he llegado a la casa porque tengo un programa de radio.
Y llego a la casa como a las 7:30, 8 de la noche. Y justamente la persona que me va a dejar, al tope de la colonia, estaban los soldados y había un carro patrulla. Entonces, cuando vieron el carro, le hicieron parada y yo lo saludé, le dijo, solo dejarme bien. Ah, vaya, está bueno. Se di la vuelta, me bajé y entré a mi casa. Yo me siento seguro. ¿Cómo me voy a sentir en un estado de preocupación o asustado, o estamos en una dictadura cuando yo sé, cuando veo a la autoridad, yo me siento seguro? Algo que no se miraba antes, pues. Bueno, cuando vos entras a la Campanera, hay un puesto de soldados y de policías. Grande a los dos lados. Porque la Campanera es una sola calle grande, así principal para abajo. En ese mismo lugar había un puesto de mareros antes. De postes y todo, vigilando quién entraba y quién no. Y en la mitad de la colonia, un poquito más abajo, ya estaba el verdadero control de ellos. ¿Con quién te ibas a sentir más seguro? Con la seguridad, digamos, del Estado, o con la seguridad de ese Estado paralelo que eran las maras. Y yo por eso cuando esta gente de derechos humanos dice, es que hay militares, la gente se siente aterrorizada, es porque no le han salido a preguntar a la gente. Es más, yo ayer le pregunté a este muchacho que le mataron al hermano, bueno, le mataron a la mamá, a la esposa y le amenazaron al hijo. ¿Alguna vez se acercó una ONG de derechos humanos a hablar con usted? No, me dijo. Pero estoy seguro que esa ONG de derechos humanos sí hoy va a llegar a ver. Y por cierto me dijo que ya estaban capturados los asesinos. Pero sí estoy seguro que esta ONG de derechos humanos sí va a llegar a ver que se le cumplan las garantías a esos criminales. Y que está bien. Ahí anda una fórmula presidencial que dicen que van a hacer valer los derechos humanos de los pandilleros. Y entre sus propuestas está que el Estado mantenga los... Todos, que les quede claro a todos los salvadoreños, pero clarísimo, así cuando te digo clarísimo, no es, ya lo han expresado. Después tratan de cubrirlo, pero ya lo han expresado todos. Lo ha expresado Arena, lo ha expresado el FMLN, lo ha expresado Nuestro Tiempo. Y que les quede con total seguridad y garantía a los salvadoreños que el día que ellos regresen al poder, lo primero que van a hacer es liberar la gente que ha sido capturada ante el régimen de excepción, darle las garantías, todas las garantías a los criminales y dejar desprotegidos a los salvadoreños. ¿Qué pasaría? Obviamente, confiamos en Dios que no va a pasar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si uno de estas personas... Francisco, yo estoy seguro que sería la mayor masacre en nuestra historia. Marero que saliera, ¿quién habló mal de mí? ¡Pum! ¿Quién cree que me delató? ¡Pum! Esa va a ser la mayor masacre en la historia de nuestro país. Esos días que dejen salir a esos pandilleros, te digo, van a haber miles de inocentes muertos y ahí no vas a ver a ninguna organización de derechos humanos hablando, sino que diciendo que en El Salvador ya hay paz, ya hay seguridad y que se cumplen toda la garantía judicial, pero las calles llenas de sangre de gente inocente. Claro, y ya para ir cerrando, diputado, también se vienen elecciones para, obviamente, Asamblea Legislativa, consejos municipales y Parlacen. Está viendo una de las últimas encuestas, que creo que fue de la Francisco Gavidia, que le dan un buen porcentaje de diputados a Nuevas Ideas. Obviamente siempre se mantiene en la preferencia de la población. ¿Considera que esos números se van a mantener? Primero Dios sí, depende de nosotros de seguir trabajando, lo digo con humildad, que yo como jefe de fracción estoy obligado a decirle a mis compañeros que hasta el último segundo tenemos que trabajar, hacer lo justo, lo legal y lo correcto y ganarnos el voto de la población salvadoreña. Pero también pasa otra situación que creo que también los salvadoreños están conscientes que en estas elecciones, los salvadoreños, no por decreto, los salvadoreños en las urnas tienen la oportunidad de cancelar a Arena y el FMLN y cobrarles todo el daño que le han hecho a este país. Hoy, muy probablemente, estas sean las últimas elecciones para esos partidos políticos. ¿Cree que van a desaparecer algunos partidos? Yo creo que van a desaparecer, la gente los va a desaparecer. Los salvadoreños los van a desaparecer. Esa sí es una dictadura, mira, la dictadura del pueblo. Y a eso sí le tiemblan. Pero es la decisión del pueblo, yo no puedo hacer nada. Bueno, diputado, ha sido un gusto, de verdad, hay una cantidad de temas pendientes todavía que platicar. Así, ya para ir cerrando, el trabajo territorial, usted dice todos los días, no, y eso es bueno, ¿no? Porque hay diputados que se acercan 6 meses para las elecciones y comienzan a hacer trabajo territorial. Bueno, yo saliendo de aquí,
justo saliendo de esta entrevista me voy para Mexicanos. Ujú. Me voy para Mexicanos a buscar el caso de un niño que fue, digamos, bueno, está vegetal prácticamente, consecuencia de las maras. Y, digamos, lo mantiene prácticamente su hermana. Entonces, ahorita vamos a hacerle una entrega de una ayuda que nos los manda la diáspora. Pero yo de aquí me voy a una colonia de que nunca entraba un diputado antes. Ujú. Y yo entro, te digo, sin hacer la bulla. Llego a hacer lo que la gente me encargó, ¿verdad? Entonces, ayer, por cierto, con este muchacho me pasó algo bien bonito, fíjate. Ujú. Tal vez para ir cerrando. Yo esta semana fui a dejar a mi hijo para que se siguiera su tratamiento en Estados Unidos. Fui al aeropuerto, mucha gente se me acercó ahí en el gate a saludarme. Pero uno de la diáspora me llegó y me dijo, me dio la mano. Y cuando volteé a ver, me había dejado un billete de $100 aquí en la mano. Y eso se la devolví. No, jefe, le dije yo. No, no es para usted, me dijo. Es para que usted se lo dé a alguien a quien lo necesite. Entonces guardé el billete y ayer que me estaba contando el caso de este muchacho, yo me acordé de los $100, ¿va? Solo me los saqué y se los di. No se los estoy dando yo, le dije. Dios se los está dando porque a mí me dijeron que se los diera a alguien que lo necesitaba. Y pues aquí está, es para usted, no es para mí. Ujú. Entonces, yo creo que esta es nuestra obligación, Claro. oír a la gente, estar en todo momento. Bueno, yo ese día quería estar con mis hijos, solo con Ujú. mis hijos, porque ya no los voy a ver como en mes y medio. Ujú. Pero toda la gente se me acercaba y me contaba sus problemas o lo que les había pasado. Y casos que no se miraba antes, ¿no? Porque antes el diputado iba por el VIP, ¿verdad? Era, pues, véngase de este lado que no lo vea nadie, ¿verdad? Pero bueno, diputado, agradecerle nuevamente y esperamos volver a tenerlo por acá. Un gusto y gracias por la Gracias, oportunidad. diputado. Gracias. Bueno.